Muy buenas tardes, amigos. Suso Souto, bienvenidos al otro lado del espejo. En el programa de hoy os voy a hablar del viaje póstumo de Adán a Agartha, al centro de la Tierra. Es una serie de trabajos que voy a realizar correspondientes a unos manuscritos sirios de principio de era, conocidos como la Caverna de los Tesoros. Esto es pues la narración más antigua oriental del viaje de los magos de Oriente, que tocaré en otro programa muy interesante, y que centra su narración en un punto básico, que es el centro de la Tierra, cuál es el Gólgota, en el que se reúnen las fuerzas de la creación. Allí también radica el secreto del sepulcro del primer hombre creado, Adán, conocido por todos, cuyo cadáver protagonizó un singular viaje a ese centro de la Tierra, cuyo ciclo simbólico quedó cerrado en la posterior crucifixión, en el mismo lugar, como nos indica la simbología, de Jesús. Según refiere esta antigua narración oriental, Adán, después de su caída, esa expulsión del paraíso, habría llevado los tres dones, el oro, el incienso y la mirra, a la caverna de los tesoros, situada en las afueras del paraíso, y allí los habría depositado. Después fueron pasando de generación en generación hasta que, de acuerdo con las instrucciones dadas por Adán a Set, su tercer hijo, fueron llevados por los magos a Belén, los magos de Oriente, y ofrecidos al Mesías. Con ello, los magos reconocieron todo el ministerio de la salvación centrada en Jesucristo, y precisamente por los presentes que le llevaron: oro para el rey, mirra para el médico e incienso para el sacerdote. Por ende, Cristo se igualó en todos sus aspectos a Adán. Así lo dispuso Dios al hablarle a Adán después de la caída de éste: y aquel que sobreviva en aquellos días tomará tu cadáver, lo transportará y lo depositará en el centro de la tierra, en donde yo os señalaré, pues allí tendrá lugar tu salvación, la tuya y la de todos tus hijos. Pero antes de que Adán fuese trasladado a este lugar de reposo, y después de haber sido expulsado del paraíso, debería vivir, y después de muerto ser depositado transitoriamente en la caverna de los tesoros, la mítica caverna en la que le da cobijo Yahvé a Adán y a Eva, una vez expulsados del paraíso, hasta que finalmente discurre la evolución. Esta caverna, que es como una grieta, como un plano que separa el paraíso o el Edén, ¿vale?, de nuestro mundo terrenal. ¿Por qué estamos siempre mirando hacia arriba cuando todos los escritos, o la mayoría de los escritos de las culturas sagradas, nos lo indican abajo? Algún tipo de plano, algún tipo de grieta puede existir en esta caverna de los tesoros, o incluso en el Gólgota, que os comentaré. Le sigue diciendo: pero ordena a tus hijos y diles que después de tu muerte deberán ungir tu cuerpo con mirra, con canela y con aceite de mirra, y depositarlo en esta caverna, en la cual os dejaré vivir desde hoy y hasta el tiempo en que acontezca vuestra salida de los alrededores, la salida definitiva de los alrededores del paraíso a la tierra situada en el exterior, un cambio de mundo. Y cuando Adán deseó conocer a Eva, tomó de los límites del paraíso oro, mirra e incienso, totalmente repetitivo en la Biblia, y los colocó en la caverna, la bendijo y la santificó, de forma que fuera el santuario suyo y de sus hijos, y la llamó la caverna de los tesoros. En la hora de la muerte de Adán, este mismo le revela a Set, al hijo, tal como se lo explicó Yahvé, las instrucciones que le diera este supuesto Dios, con respecto a lo que había que hacer con su cadáver, siempre con vistas a reunir los orígenes de la especie humana en un solo punto, que sería el centro de la tierra, el Gólgota. Lo de Agartha, que os nombro, igual os parece raro, pero no es un nombre inventado ni conspiranoico, sino que se da en relatos muy similares, pero en la religión hindú. Cuando yo haya muerto, le dice Adán a Set, deberán depositar mi cuerpo en la caverna de los tesoros, y aquel que sobreviva de todos vuestros descendientes deberá,
en el día que se produzca vuestra salida de este país, de las inmediaciones del paraíso, llevarse consigo mi cadáver y deberá transportarlo y depositarlo en el centro de la tierra, porque allí, mirad lo que nos dicen, me será concedida la salvación a mí y a todos mis descendientes. Y tú, mi hijo Set, sé guía de los hijos de tu pueblo y guía a los limpios y santos en pleno temor de Dios, de manía de tener que temer a Dios, y mantened a vuestros descendientes alejados de los descendientes de Caín el asesino. Luego, tras la primera rebelión de los descendientes de Set, el tercer hijo que descendieron de la montaña sagrada pues al campamento de los hijos de Caín, los hijos de la maldad y de la degeneración, como así nos lo transmite la Biblia, para disfrutar pues de los placeres y de los deleites de las mujeres de la llanura maldita, se sucede ya inmediatamente el gran diluvio. La llanura maldita que posteriormente y postdiluvio pues también se vuelve a repetir y se vuelve a hacer evidente pues con Lot, el sobrino de Abraham, y toda la destrucción de las ciudades de la llanura, de Sodoma y Gomorra, para que veáis simbolismo puro antediluviano, postdiluviano, e igual que las historias del Nuevo Testamento pues también van siendo copiadas del Antiguo. En ese momento, en la montaña quedaban ya solo 8 personas, Noé y sus hijos Sem, Ham y Jafet, el padre de Tubal, y sus mujeres, las 4. Por si acaso no dan los nombres, aunque sí los tenemos. Para su salvación recibieron instrucciones concretas de cómo debían constituirse una embarcación sólida en la que además debían albergar el cadáver de nuestro padre Adán y estos 3 objetos de sacrificio: oro, incienso y mirra, esa famosa embarcación sólida, esa famosa arca de Noé. Con la embarcación salvadora aparecen una vez más, como en tantos otros pasajes de la antigüedad, signos tecnológicos, cuyos detalles pues no encajan en el mundo del hombre primitivo ni en el mundo espiritual. Leemos así, en la caverna de los tesoros, que el arca estuvo cerrada y sellada y que el ángel del Señor estuvo apostado en su techo como timonel. Barca, submarino, nave espacial, tecnología avanzada, ¿qué sería este arca y dónde atracaría, ¿no? Otro de los grandes misterios. El arca entonces voló con las alas del viento por encima de la corriente, de este a oeste, y describió una cruz sobre el agua. Y el arca voló por encima del agua durante 150 días y llegó a un lugar de reposo en el 7º mes. Aquí ya no hablamos de 40 días y 40 noches, sino una fecha exacta, 150 días, y como se repiten en otros documentos, tanto bíblicos como de otras culturas, ese arca no viajó por el mar, sino por el aire. En numerosas ocasiones, este mensajero y ángel, el que estaba al timonel, el emisario, pues aparece en situaciones que connotan una tecnología superior al conocimiento humano. Lo podemos ver en muchas de las revelaciones, tanto de Ezequiel como de los grandes profetas, y la verdad, pues esto en esa época os escapa, pues incluso hoy igualmente, pues del ámbito puramente espiritual o de la actuación directamente pues inspirada por un supuesto Dios, ¿no? El emisario, llamémosle ángel, volverá a aparecer aquí en todo caso pues relacionado con el viaje que debe transportar el cadáver del primer hombre, el cadáver de Adán, hasta el ya repetido pues dentro de la tierra, Agartha, situado en el Gólgota. Cuando Noé, después de haber salido ya del arca, después de atracar, después de calmarse las aguas y los cielos, y de haber vivido aún durante 350 años, cuando sintió próxima la hora de su muerte, llamó a su primogénito Sem, uno de los protagonistas de estos manuscritos, y le dijo en secreto que cuando él hubiese muerto, entrara en el arca en el cual habían sido salvados los huesos de Adán, y que sacara de ella pues el cadáver. Ningún hombre debía observarle durante esta acción, y le ordenó también Noé a Sem que se llevara consigo a Melquisedec y que depositara el cadáver de Adán en el punto central de la tierra. Melquisedec, el rey del mundo, el adorador de él, Elión, ¿vale? El personaje más místico y de más alto rango de todos los que se nombran en nuestra religión. Melquisedec, el que no tiene padres ni genealogía, el que no tiene fecha de nacimiento ni fecha de su muerte. Melquisedec, el que aparece siempre como un joven a pesar de todos los años,
y que os hablaré pues en otro de estos capítulos, pues de esos enigmas de Melquisedec. Quizá para frikis como yo, el Tom Bombadil del Señor de los Anillos, uno de los personajes sin duda, o para mí personalmente el más misterioso de todos, incluso por encima de Cristo. Y añadió: y observa que el ángel del Señor os precederá y os mostrará el camino que debéis hacer, y también el lugar en el que debe de ser depositado el cadáver de Adán, o sea, el punto central de la tierra. Y allí se reúnen 4 cabos, pues cuando Dios creó la tierra, su fuerza corría delante de ella, y la tierra, procedente de 4 lados, corría detrás de ella como los vientos y las suaves brisas, y allí se detuvo y descansó su fuerza. Allí se consumará la liberación para Adán y para todos sus hijos. Desde Adán hasta nosotros ha sido transmitida esta historia a través de todas las generaciones. Date cuenta de que esta historia ya no volverá a ser explicada en ninguno de todos nuestros decepcionantes libros, pero tú sube y tómalo y deposítalo secretamente allí, en donde Dios te lo mostrará hasta el día de la salvación. Lo de los libros fue cosa mía, una añadidura mía que no está en el texto. Muerto Noé, Sem se dispuso a cumplir las palabras de su padre. Se despidió de los suyos sin revelarle a dónde iba y ni siquiera el destino pues, real de su viaje, como así se lo había ordenado Adán y antes Yahvé. Y se marchó pues con este Melquisedec de noche, se marchó del pueblo, apareciendo de inmediato este mensajero, este ángel, estas nubes del engaño que se confunden con fenómenos tecnológicos, como os apunto tantas veces. Y el ángel del Señor se les apareció y les precedió en su camino. Y su camino fue muy fácil porque el ángel del Señor les fortificaba, hasta que llegaron al lugar señalado, al Gólgota. Y cuando allí arribaron, al mismo Gólgota, que es el punto central de la tierra, el ángel le mostró a Sem este lugar. Digo simbología porque cada vez queda más claro que no podemos localizar muchos de estos lugares donde nos dice nuestra religión judeo-cristiana o judeo-cristiana musulmana, ya que este mismo relato se cuenta hacia Oriente y localizado en muchos casos entre la India y el Tíbet, pero bueno, las localizaciones ya sabemos que muchas veces pues también son interesadas. Y cuando Sem hubo depositado el cadáver de Adán en la parte superior de este lugar, se separaron 4 partes, y la tierra se abrió en forma de una cruz, y Sem y Melquisedec depositaron el cadáver de Adán en el interior, y en cuanto lo hubieron depositado allí dentro, se movieron los 4 lados y encerraron el cadáver de nuestro padre Adán, y se cerró la puerta de la tierra externa. Se cerró la entrada al paraíso, la entrada al centro de la tierra. Ahí está el bloqueo, quizá el famoso bloqueo. Una vez depositado el cadáver de Adán bajo las instrucciones de Dios y bajo las compuertas automáticas, Sem regresó a su lugar de origen, ordenándole a Melquisedec que jamás se moviera del emplazamiento de este centro de la tierra. Melquisedec, repito, el rey del mundo, el guardián desde el círculo de la oscuridad. Aquí hay algo que tengo que seguir mirando, que me parece muy, muy extraño que salga aquí, que dicen que Sem le da una orden a Melquisedec de que se quede allí, cuando ni el patriarca Abraham posteriormente, ni incluso cuando yo vimos antes Set, ninguno estaba en esta jerarquía al nivel de Melquisedec. Por lo tanto, estas órdenes la verdad que me parecen un tanto extrañas, pero así están en el texto. En cuanto al Gólgota, pronto fue llamado lugar del cráneo, porque allí fue depositada su cabeza de todos los hombres. Esto se malinterpreta en Orígenes, en la Biblia, en los comentarios sobre el Evangelio de San Mateo, al afirmar que se llamaba así por el hecho de estar encerrado el cráneo de Adán, y aunque no iban muy desencaminados, cambia bastante el matiz y reduce la importancia del lugar, ¿vale? Y Gólgota, porque era pues redondo, simplemente no tiene otra connotación. A partir de entonces, todos los acontecimientos importantes se suceden precisamente en este enclave, digamos, mágico, incluyendo pues esa posterior construcción del templo de Jerusalén. Pero, al igual que Cal Bezol, que ya os hablaré en otro de los programas, porque tiene una serie de estudios con relación a ese origen etíope del templo del Arca de Salomón, incluso Moisés y todo el tema del arca,
Por lo tanto, por eso os digo que yo todo esto siempre lo veo como simbología para interpretar y no como un lugar tan físico como nos lo quieren decir y menos localizado en ninguna parte de Israel. Finalmente, pues de todos he sabido que el nombre del primer hombre pues es Adán, y los textos bíblicos nos hablan de Jesús como el segundo hombre o último Adán, pero no mencionan, a Melquisedec se le menciona solamente 3 veces en toda la Biblia. La caverna de los tesoros afirma que el Mesías igualó en todo a Adán, o lo copiaron, tal y como está escrito, y cuando Sem y Melquisedec depositaron el cadáver de Adán en el punto central de la tierra, inmediatamente volvió a cerrarse la puerta de la tierra, de forma que ninguno de los hijos de Adán pudo abrirla. Y cuando encima de ella fue erigida la cruz de Cristo, se volvió a abrir la puerta, quizá ese famoso terremoto o temblor, vale, y se abre la puerta, se desbloquea quizá a la humanidad y a esas almas, que es lo que nos pretenden decir. Y cuando encima de ellas pues el Mesías alcanzó la victoria por la lanza, le llaman victoria al asesinato, pues de su costado fluyeron sangre y agua y penetraron en la boca de Adán, tal cual vampiro, y formaron en él el bautismo, y por todos ellos fue bautizado. Esto esbozado pues en unas breves pinceladas bastante escuetas, y es el mensaje pues que te intenta transmitirnos los autores, porque no es un autor solo de estos documentos conocidos pues o estos manuscritos conocidos como la caverna de los tesoros. Este es el primer programa de la serie. Seguiré con los magos de la Natividad y esa relación con los 9 desconocidos de Oriente. Es un tema muy desconocido, pero bastante importante para el origen de estas conspiraciones modernas. Y haré pues otro de Melquisedec, y de lo que vayamos avanzando pues también con todas las obras de Karl Belov. Espero que os haya gustado, compartidlo en las redes sociales y nos vemos muy prontito en el siguiente viaje al otro lado del espejo. Adiós amigos, muy buena tarde.